Buenas noches a todos. Espero que se oiga bien. Vamos a ver, aquí lo veo. Ah, sí. Ahí lo estoy viendo, si se oye bien. Correcto. Ahí cualquier cosita me avisan, por favor. Un abrazo a mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Les habla Luis Luker y estamos hoy aquí, gracias al Señor, ¿verdad? Hoy estamos 4 de septiembre del 2025 y estamos en el estudio bíblico del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Para recordarles. Gracias al Señor hemos avanzado bastante con esto, ¿verdad? Está como que se pega, ¿verdad? Más o menos, vamos a ver. Mm, vamos a cerrar acá. Ya vamos a dar inicio al tema. Vamos a hacer un cambio por acá, a ver si me funciona. Se va a ir por un momento. Se va, pero espero que regrese. Vamos a ver. Está conectando. Vamos a ver. Aquí estamos. Nada más estoy ajustando algo para ver si no se pega tanto. Vamos a ver. Ya casi. Vamos a ver si logro que esto me funcione. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, ya casi. Se pone arisco esto por un ratito. Ok, estoy al revés. Vamos a ver qué pasa. Si se acomoda. Vamos a ver, no quiere.
Vamos a ver. Ahora sí. Ve, ahí estamos. Costó, pero lo logramos. Vamos a ver si sale bien aquí. Lo estoy viendo a ver si no se ve pegadillo o algo así por el estilo. Ok, yo creo. Sí, yo creo que hay para ver. Sí, y se oye bien. Bueno, ok. Ahí se ve medio pegadito, pero bueno, vamos a poder dar el estudio bíblico, que es lo que más importa en realidad. Mis hermanos, vamos a dar inicio orando antes de ya empezar con el tema como debe de ser. Bueno, vamos a empezar. Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares, en cada familia, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia sobre cada uno de nosotros. Y esa misma gracia, Señor, y esa misma misericordia la clamamos por aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, por aquellas personas, sean familiares nuestros, sean compañeros de trabajo, sean vecinos, sean amigos, Señor, sean conocidos, o sean personas que sean desconocidos en el sentido, Señor, de que no sabemos ni de dónde son ni quiénes son, para todos aquellos que en algún momento también pasan a nuestro alrededor o están a nuestro lado, Señor, pedimos tu misericordia y tu gracia por ellos. En el nombre de Jesús pedimos para que tu salvación sea sobre ellos, ellos puedan escuchar, Señor, ese llamamiento del Espíritu Santo, Señor, al arrepentimiento, Señor, que ellos puedan venir, Señor, y reconocer su necesidad, su pobreza, Señor, su miseria de estar sin ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te clamamos por ellos, en el nombre de Jesús, y clamo por mis hermanos que van a venir al estudio bíblico o los que posteriormente también lo verán, en el nombre de Jesús. Vamos a dar inicio, Señor, siempre en tu santo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a compartir por acá. Ok. Ok. Vamos a dar inicio, como dije. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que vimos tanto la semana pasada como la anterior, así como muy rápido. El capítulo ya nosotros habíamos visto en los estudios anteriores, más que nada en el capítulo 9 de Apocalipsis nosotros vimos, una corrección, nosotros vimos los, los juicios asociados a la quinta, perdón, a la quinta y a la sexta trompeta. Recordemos que con la quinta trompeta dice la palabra que se abrió el pozo del abismo y que de ahí surgieron una plaga de langostas demoníacas. Ya nosotros estudiamos eso, ya lo vimos, no está hablando literalmente de insectos, ¿verdad? Entonces, una plaga de langostas demoníacas que atormentaron o atormentarán, ¿verdad?, a los hombres durante 5 meses, y estas langostas no tienen permiso para matar a los hombres, solamente para atormentarlos. Eso lo habíamos visto. También con la sexta trompeta, vimos que se desataron a los 4 ángeles, que valga la redundancia, 4 ángeles malignos que estaban atados en el gran río Éufrates, al lado del gran río Éufrates, que estaban preparados para ese momento específico, y que la misión, ¿verdad?, de estos seres, de estos ángeles, era matar a la tercera parte de la humanidad. Estos, ¿verdad?, según lo que estudiamos y según cuando vimos la armonía, ¿verdad?, que hay en el texto bíblico, estos encabezan, ¿verdad?, un ejército de 200 millones de jinetes infernales, ¿verdad?, que traían una destrucción con fuego, humo y azufre. El resultado, ¿verdad, mis hermanos? Que fue más de la mitad, ¿verdad?, de la población mundial que murió, sumando los juicios anteriores. Ahora, pero también vimos que a pesar de todos estos juicios tan duros, tan difíciles, tan
tan tremendos. La palabra dice que los sobrevivientes, los seres humanos sobrevivientes a todo eso, dice la palabra que no se arrepintieron de sus pecados. Más bien dice que continuaron en idolatría, en homicidios, hechicerías, fornicaciones, hurtos, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué es lo que nos muestra a nosotros? La dureza del corazón del ser humano, que el ser humano prefiere permanecer en rebelión antes que volverse a Dios. Y finalmente, ¿verdad? Vimos cómo Dios, ¿verdad? Entre lo que era el capítulo 9 y capítulo 10, que lo terminamos la semana pasada, el capítulo 10, vimos cómo Dios, mediante el control de todo, estableciendo Dios límites en la destrucción, y que incluso en medio de los juicios, ¿verdad?, que Dios está estableciendo, Dios sigue dando oportunidades para el arrepentimiento a las personas. Amén. Y ahí vemos la dureza del corazón del ser humano. Entonces, en resumen, para ahorita lo que vamos a ver, voy a hacer un resumen de lo que vamos a ver ahorita. En este estudio bíblico vamos a entrar en Apocalipsis, ya aquí vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 11, donde nosotros vamos, o mejor dicho, donde aparecen y vamos a aprender sobre dos temas centrales en este capítulo específicamente. ¿Qué vamos a ver aquí, Luker? Bueno, número uno, el templo de Dios y los dos testigos. Primeramente, ¿verdad? Vamos a ver cómo el apóstol Juan, a él se le da una vara, de medir para que él mida el templo, el altar y a los adoradores. Eso lo vamos a ver ahorita. Este acto, ¿verdad? No es solamente un detalle arquitectónico, ¿no? Sino que es una señal de que Dios afirma su propiedad, su protección y su propósito sobre lo que a él le pertenece. En medio de la gran tribulación, mis hermanos, este templo representa el escenario donde se cumplirá parte del plan divino y donde se manifestará la fidelidad de un remanente. Entonces, después entra en escena, o vamos a ver cómo entra en escena, uno de los pasajes más impactantes, ¿verdad?, del Apocalipsis, que tiene que ver justamente con los dos testigos. Dios, por ejemplo, les concede a estos dos testigos un ministerio profético de 1260 días en el cual ellos predicarán, ¿verdad?, con poder, confrontarán al mundo con la verdad, y estos dos testigos serán protegidos sobrenaturalmente hasta que llegue el tiempo de la muerte de estos dos testigos. El mundo, dicho sea de paso, va a celebrar cuando caigan estos dos testigos, pero Dios mostrará su gloria resucitándolos y llevándolos al cielo, en un testimonio poderoso de que Dios sigue teniendo el control absoluto. Entonces, este capítulo 11, ¿verdad? Esto es un resumen que estoy haciendo solamente para empezar con el estudio. Este capítulo 11 nos recuerda que aunque la apostasía y la oposición a Dios crecen o crezcan, Dios nunca deja sin voz profética a la humanidad. Habrá, por ejemplo, un pueblo que lo adore, testigos que lo representen y un final en el que su soberanía va a ser reconocida por todo el mundo. Amén. Entonces, para ver algo. Ajá. En resumen, esto es lo que vamos a ver aquí en este estudio bíblico de hoy. Vamos a ver el significado de medir el templo de Dios, la misión, poder y destino de los dos testigos y la reafirmación de que Dios está a cargo de la historia y nada se escapa de la mano de nuestro Señor. Amén. Entonces, voy a poner aquí que en resumen que vamos a ver, aquí se los pongo, se los comparto acá en la barra de los comentarios. Entonces, iniciamos el estudio. Vamos a continuar ahora sí, mis hermanos, con Apocalipsis capítulo 11. Aquí vamos, como dije, ya lo dije en abundancia, ¿verdad? Vamos a iniciar aquí con los dos testigos. Y este es el título del capítulo. Pero vamos a comenzar con un subpunto
punto. Un momento. Ok, para ver. Vamos a comenzar con un subpunto que es acá el templo de Dios, aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Aquí se le atribuye, mis hermanos, a Juan que Juan mida, o sea, tome una medición, ¿verdad? Mida el templo, el altar, a sus adoradores, y vean lo que dice el versículo 1, por favor. Como siempre digo, tengan sus Biblias, ¿verdad? Ténganlo ahí. Dice el texto número 1 de Apocalipsis 11. Entonces, aquí está hablando Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, o sea, en el templo. Aquí en esta enseñanza vamos a aprender muchas cosas muy técnicas, ¿verdad? Que tienen que ver con gramática y cosas así, pero yo se las voy a ir explicando para que ustedes tengan la información, ustedes la puedan estudiar y vamos a comprender un montón de cosas que generalmente no se enseñan para poder entender varias cosas. El texto griego, ¿verdad? El vocablo, entonces, cuando dice el vocablo, entonces, entonces, mis hermanos, esto ya lo había enseñado cuando estuvimos dando el estudio de Mateo, cuando vimos una conjunción copulativa. Entonces es la simple conjunción copulativa del griego kai, del Strong 2532. Aquí se los comparto. Igual, ustedes saben que se los voy a compartir para que ustedes tengan la información y lo puedan ustedes corroborar. A ver, sí, creo que espero que no se pegue. Ok, ese entonces, como dije, es la conjunción copulativa kai del Strong 2532, que significa, kai significa y, una y, sí, una y. Esta conjunción establece, mis hermanos, para que pongan atención, esta conjunción entonces, que se traduce como y, esta conjunción establece una conexión, una hilación entre el capítulo 10 y el contenido del capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 13. Primero, pongan atención, dice, una caña semejante a una vara de medir. Es lo que a Juan se le está dando. Esta caña viene del griego cálamos. Aquí se los voy a compartir. No sé quién estará por ahí que me diga si todo va bien, ¿verdad? Por aquello. Cálamos. Ahí lo estoy subiendo. Cálamos. Cálamos, ¿verdad? En el griego, cálamos era una planta común que crecía junto al río Jordán. Por ejemplo, voy a leerles un comentario de un teólogo llamado John F. Walvoord, que ya en varias ocasiones he leído algunos comentarios de este hombre. Este hombre, John F. Walvoord, menciona lo siguiente. Leo textualmente para ustedes lo que él dice. Esta caña crece comúnmente junto al río Jordán y debido a su peso liviano constituye una buena vara de medir. La caña, pongan atención, dice este hombre, la caña que Juan recibió tenía el aspecto de una vara de medir. Este objeto también podía usarse para que una persona se apoyase al andar, dice este hombre, John F. Walvoord. Aquí les comparto el comentario de él. De igual manera, para que lo tengan ahí. Vamos a ver un momento para bajar acá y acá. Ok, perdón. Estoy acomodándome aquí que no me acomodo. Ok. Entonces, ese es el comentario que dice, ahí se los compartí. Dice, el texto, mis hermanos, que nosotros estamos leyendo, el texto no especifica la medida exacta de la caña que se le dio a Juan para medir. Pero pongan mucha atención, en la cultura bíblica se usaban ciertos patrones de medida que nos dan a nosotros una muy buena idea. Voy a irles diciendo como cuáles. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 40, versículos del 3 al 5, que es la visión del templo, se menciona también una caña de medir.
¿De cuánto? Dice que de 6 codos. Ahí ustedes lo van a ver y dice que es una, en Ezequiel 40 al 3 al 5, una caña de medir de 6 codos. Y un codo, mis hermanos, era un poco más largo que el normal, ¿verdad? Que era aproximadamente unos 52.5 centímetros, más o menos. Ahora, número 2. Eso significa, mis hermanos, ojo, pongan atención, eso significa que una caña de 6 codos medía alrededor de 3.15 metros. En otros contextos, para que ustedes lo tengan ahí, en otros contextos, la vara o la caña también podía ser de 4 codos, es decir, aproximadamente unos 2 metros. Pero la medida estándar más utilizada en las visiones proféticas era la de 6 codos. Entonces, mis hermanos, según las costumbres bíblicas, la caña de medir de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, probablemente medía, muy probablemente esta que se le da a Juan, medía entre 3 a 3.2 metros de largo, similar a la que se utilizaba en Ezequiel para medir el templo. Voy a compartirles aquí un link para que ustedes tengan unas medidas, tengan una tabla, es que el mouse me... aquí. Para que ustedes tengan ahí unas medidas bíblicas, una tabla con medidas bíblicas y el equivalente a nuestro tiempo actual. Entonces aquí se los estoy compartiendo. Es un link de una imagen. Ustedes la pueden descargar y la pueden tener. Ese es otro recurso que a ustedes les va a servir mucho en sus estudios bíblicos personales también. O lo que quieran buscar, información, etc. Entonces, continuamos mientras ustedes ahí tienen el link. Ahí está. La caña, mis hermanos, que Juan recibió tenía el aspecto, dice, de una vara de medir. Este objeto, mis hermanos, también podía utilizarse para que una persona se apoyara cuando caminaba. Básicamente era como un bastón. Amén. Dice, sigue diciendo el texto. Y se me dijo, pongan atención, el texto sigue diciendo ahí, porque vamos con el texto. Dice, entonces, bueno, me fue dada una caña semejante a una caña de medir. Y sigue después, y se me dijo, esa expresión o esa frase, se me dijo, literalmente está diciendo, literalmente es diciendo, eso significa, se me dijo es diciendo, aquí Juan aquí no está identificando a la persona que le dio la caña, ni la que habló con él no los está identificando. Pero es muy probable que haya sido el ángel fuerte del capítulo 10 que ya vimos, es probable, estoy diciendo, ¿verdad? Por aquello, quien le haya entregado la vara a Juan y haya hablado con él. Repito, es probable. Por lo cual, mis hermanos, el espectador, aquí hablando de Juan, el espectador pasivo se convierte en un agente activo. El apóstol Juan recibe una orden concreta y directa y le dice, esta voz, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y ojo, y a los que adoran en él, o sea, en el altar, ¿verdad? En el templo. Hay personas, quiero aquí mencionar algo, voy a tratar de ir un poco rápido porque es mucho lo que tengo que enseñar y muchas cosas que aprender. Hay personas que prefieren alegorizar o espiritualizar este versículo y posteriormente todo el capítulo 11 del Apocalipsis. Por ejemplo, vean, voy a leer lo que dice este autor y ustedes observen cómo él alegoriza y cómo alegoriza ciertas cosas. Oigan lo que dice este autor. Presten atención. Dice, pongan atención. Medir el templo es una manera simbólica de declarar su preservación. Para Juan, la preservación simbolizada por la medida no era seguridad contra los sufrimientos físicos y la muerte, sino contra el peligro espiritual. Respondo. Obviamente las profecías, mis hermanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se caracterizan, entre otras cosas, por el uso de símbolos o de figuras
como un medio eficaz de comunicación. Por ejemplo, las coyundas, o sea, los vínculos o las uniones y los yugos que Jeremías hizo y envió a Edom, a Moab, Amón y Tiro, eran símbolos de la opresión de los babilonios. Ustedes pueden ver esto que yo acabo de mencionar, lo pueden ver en Jeremías capítulo 27. Pueden ir a verlo ahí para que vean esto que estoy hablando de las coyundas y los yugos que Jeremías envió a Edom, a Moab, a Amón y Tiro. Y repito, que eran símbolos de la opresión, de los babilonios. Por ejemplo, los nombres de los hijos de Isaías, que está en Isaías capítulo 7, versículo 3 y en Isaías capítulo 8, versículo 3, los nombres de los hijos de Isaías simbolizan tanto el cautiverio como la restauración de Israel. Dios ordenó, mis hermanos, a Isaías que él anduviera, por ejemplo, le ordenó a Isaías que anduviera desnudo y descalzo. Luker, ¿dónde vemos eso? Isaías capítulo 20, versículos del 2 al 5. Que anduviera descalzo y desnudo a Isaías por las calles de Jerusalén como un símbolo del cautiverio de Egipto en Asiria. En todos estos casos, mis hermanos, que estamos mencionando, el simbolismo es sumamente obvio. Se entiende que es simbolismo. Es claro y se comprende. Pero siempre basado en una realidad histórica. Por lo cual, mis hermanos, no parece que sea sensato en este contexto espiritualizar las expresiones, el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. No es correcto espiritualizar o alegorizar. Tampoco, mis hermanos, parece congruente con el ambiente del capítulo, ¿verdad? Entender que la medida del templo de Dios es simbólica de la preservación del peligro. Ustedes y yo tenemos que tener en cuenta que en los postreros tiempos, particularmente durante la tribulación, Jerusalén estará bajo el dominio gentil. Ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 21-24, como por ejemplo ya ha ocurrido en el pasado. Así, mis hermanos, volverá a ocurrir en los días en que se cumpla lo que ya está profetizado en la semana 70 del profeta Daniel. Los gentiles, ¿verdad? En tiempos de Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, Tito, ¿verdad? Tito el romano, que profanaron básicamente el templo de Dios en Jerusalén. En este contexto que estamos hablando, el templo de Dios se refiere, hablando de aquí de Apocalipsis, el templo de Dios se refiere particularmente al santuario, es decir, al lugar santo y al lugar santísimo, el altar. Probablemente, ¿verdad? Aquí el altar probablemente se refiere al altar de bronce que estaba situado en el atrio fuera del santuario. Solo los sacerdotes, recordemos esto, solo los sacerdotes les estaba permitido entrar en el santuario donde estaba el altar de oro usado para quemar el incienso. Quienes no eran sacerdotes tenían acceso al altar de bronce donde ofrecían sus sacrificios. Amén. Sigue diciendo, y a los que adoran en él, dice el texto de Apocalipsis. Hay personas, mis hermanos, hay que decirlo, hay que mencionarlo, hay personas que quienes identifican este grupo cuando el texto está diciendo Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11 está diciendo, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta expresión, hay personas, ojo con esto, hay personas, muchos de ellos por desconocimiento, pero hay personas que identifican a este grupo, ¿verdad? Los identifican con la iglesia.
Sin embargo, nuevamente, vea que esto es hasta el cansancio, lo he mencionado. Sin embargo, el pasaje armoniza mejor con la postura de que se refiere a una representación de un futuro remanente santo en Israel que adorará a Dios en el templo reconstruido. Por ejemplo, la tendencia de muchos expositores es espiritualizar el significado de el templo de Dios, forzando, ¿verdad?, la escritura a que signifique la iglesia. Fuerzan el texto, eso es espiritualizar o alegorizar. Les invito a que vayan al curso de hermenéutica 1 y hermenéutica 2. Ahí ustedes van a aprender a qué se refiere con espiritualizar y que nosotros no lleguemos a hacer eso. Ahí lo pueden hacer, que está en el canal de YouTube. Entonces, que fuerzan, muchas personas y muchos expositores fuerzan los textos para que ese que dice que los que adoran ahí llegue a significar que es la iglesia. Ahora, dice, Jerusalén, aquí Jerusalén equivale a la sociedad humana, ¿verdad? Que dice a la sociedad humana organizada sin Dios, opuesta a él. Cuando dice, los que adoran son considerados como el pueblo de Dios en su capacidad como una comunidad adoradora. Entonces, esa hermenéutica, ¿verdad? Alegórica, mis hermanos, esta hermenéutica alegórica, pierde de vista, hacer esta hermenéutica alegórica, pierde de vista el entorno general del Apocalipsis y el contexto particular de los capítulos 10 y capítulo 11. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener presente que el tema central del Apocalipsis, ojo, ya lo he dicho muchas veces, el tema central del Apocalipsis es la revelación en gloria de nuestro Señor Jesucristo, que apunta a establecer su reino de paz, justicia y de santidad. Entonces, Apocalipsis, mis hermanos, revela cómo Dios se propone establecer su soberanía acá en la tierra. El contenido de este libro del Apocalipsis tiene que ver con los acontecimientos que preceden inmediatamente a la venida en gloria de Cristo Jesús. Los que son, repito, los que son simultáneos con dicha venida y los que siguen al regreso del Señor Jesucristo. Si ustedes y yo perdemos de vista esa realidad, o si no se le da prioridad en la exposición del libro del Apocalipsis, el predicador, el maestro, el líder, el discipulador, se ha alejado de la intención del autor original, que en este caso es Juan, o del libro del Apocalipsis. Se ha alejado totalmente. Por ejemplo, voy a leer un comentario de un hombre que se llama o llamado Robert L. Thomas. Este hombre escribió lo siguiente y escuchen lo que él dijo. Leo textualmente para ustedes lo que este hombre dijo. Leo para ustedes lo que dijo Robert L. Thomas. Él escribió un comentario y él dijo lo siguiente. La interpretación figurada fracasa por varias razones. Sin embargo, el templo como el lugar de habitación de Dios no está a la vista aquí. Es el templo judío en Jerusalén, lo cual es un cuadro muy inadecuado de la iglesia que es primordialmente gentil. Además, el atrio exterior y toda la ciudad serán hollados por los gentiles, como lo dice el capítulo 11, versículo 2. Estoy leyendo el comentario de este hombre. Lo que significa que el templo y el atrio de los gentiles y la ciudad santa pone de manifiesto incuestionablemente que la discusión en este lugar es sobre terreno judío. Ojo, escuchen. Pero lo más obvio de todo es la falacia lógica de que si el santuario representa a la iglesia de la comunidad mesiánica, él hace una pregunta. ¿Quiénes son los adoradores que son medidos junto al santuario y el altar? Sigue diciendo este hombre. La interpretación no literal es terriblemente incongruente y autocontradictoria. Además, esta explicación figurada resulta en un esfuerzo perdido para identificar el atrio exterior y la ciudad santa en Apocalipsis 11,
2. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo este comentarista totalmente acertado. Entonces, resumiendo, una interpretación normal del Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 nos lleva a nosotros a poner mucho cuidado en interpretar este texto dentro de su ambiente. Amén. Observemos que el capítulo 10, y que ya lo vimos, observemos que el capítulo 10 termina con la recomisión dada a Juan de que profetice, dice, profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Posteriormente, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, dice que el patio o el atrio que está afuera del templo, dice que ha sido entregado a los gentiles. Entre estos dos pasajes se encuentra el contenido de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Ahí el tema, pongan atención, ahí el tema corresponde al remanente israelita de los últimos tiempos. Y ese remanente ha puesto su fe en el Mesías y por lo tanto goza del favor de Dios. Como remanente, ¿verdad? Como remanente creyente, ellos adoran a Dios y le rinden culto en el templo que será reconstruido con ese propósito en los tiempos difíciles de la tribulación. El templo, otra vez el templo mencionado en este versículo, es el mismo que será profanado por el anticristo, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 y también el profeta Daniel capítulo 9 versículo 27, también Daniel capítulo 12 versículo 11. Apocalipsis 11.1, mis hermanos, tomado en su contexto, enseña y nos muestra que en los tiempos de la más terrible apostasía y de las persecuciones más crueles, habrá un remanente de la simiente de Abraham que pondrá su fe en el Mesías y que disfrutará del favor de Dios. Amén. Espero que vayamos claros hasta el momento. Ahora, fíjense muy bien. En Ezequiel capítulo 40 al capítulo 43 de Ezequiel es un pasaje extendido. O sea, del 40 al 43 es un pasaje extendido donde nosotros vemos el templo que es medido en esos pasajes. El templo que se está mencionando en Ezequiel es el templo que tiene que ver con el milenio, o sea, los 1000 años de paz. Pero este templo que está hablando Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 es antes del templo del milenio. Ahora, el templo en Ezequiel es medido exactamente incluyendo los atrios externos y todo eso. Pero hay otros templos, por ejemplo, templos bíblicos que se mencionan, por ejemplo, en Zacarías capítulo 2, y un hombre que midió Jerusalén. Una escena que muestra, ¿verdad? Que muestra evidentemente el juicio de Dios en la ciudad de Jerusalén, como está descrito en Apocalipsis capítulo 21 de la Nueva Jerusalén, que también es medida. Ahora, volviendo de nuevo, la vara de medir es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la vara, ¿verdad? Ya vimos unas medidas y todo, pero cuando hablamos de la vara de medir, es la palabra de Dios, la escritura, y en la aplicación, el templo hace alusión a la iglesia, aunque realmente no se está refiriendo a la iglesia. Pongan atención. La vara de medir, mis hermanos, como acabamos de decir, es la palabra de Dios, la escritura. Pero este templo también lo podemos usar en aplicación, en una alusión a la iglesia de algo que todavía no ha sucedido mientras nosotros estemos aquí en la tierra, o sea, la iglesia. Pero, vean mis hermanos, la realidad es que se refiere a otro templo, básicamente. Y es muy posible al templo que va a ser profanado por el anticristo. Es decir, el templo de los judíos y los que adoran dentro de este templo van a ser protegidos espiritualmente.
pero quienes lo hagan fuera de este templo se enfrentarán a un gran sufrimiento. Estamos hablando, repito, de la gran tribulación. Esta es una forma de decir que los verdaderos creyentes en ese tiempo van a ser protegidos mientras dure el proceso de la persecución, pero los que se resisten a creer serán destruidos. Así que se le ordena al apóstol Juan y se le dice a Juan, volviendo otra vez al versículo, levántate y mide el templo de Dios. La idea, mis hermanos, de medir el templo habla de que al medir es como mostrar o como enseñar que Dios es el dueño y que se tiene protección y preservación. Eso es a lo que se está refiriendo al medir. Es decir, al medir es como si Dios estuviera diciendo así, Dios, es como que Dios diga, es mío y todo lo que está ahí adentro me pertenece a mí y voy a protegerlo y lo voy a preservar. Es como que Dios estuviera diciendo eso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículo 6 dice que se midió la tierra. La idea es que el Señor, cuando dice que se midió la tierra, la idea es que el Señor es dueño de la tierra y que Él puede hacer con la tierra lo que a Él, y perdónenme la expresión, lo que a Él le venga en gana, porque le pertenece. En este caso, hablando, ¿verdad?, del Apocalipsis, en este caso, cuando se mide el templo, cuando se está midiendo el templo, se nos está mostrando que Dios es el dueño y que Dios conoce en cada dimensión al templo y que Él está a cargo de ese templo. Amén. Básicamente Dios está a cargo y este es uno de los temas más gloriosos y poderosos del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, pero por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, de nuevo se utiliza el título de Dios Todopoderoso. Y la palabra todopoderoso viene de una palabra en griego que es pantocrátor. Aquí se las voy a compartir. Ya lo había compartido en algún momento, pero aquí lo vuelvo a compartir. Pantocrátor del Strong 3841, que significa aquel que está con su mano puesta en todo, porque Él es dueño de todo. Entonces Él puede tener sus manos donde Él quiera. Se dice, mis hermanos, se dice que 9 de las 10 veces que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento es utilizada en Apocalipsis y este templo será la escena de gran horror y de gran gloria, pero recordemos, Dios está a cargo de todo, de todo. Pregunta del millón, ¿por qué de gran horror? ¿Por qué de gran horror o de gran terror? Porque el templo, mis hermanos, va a ser profanado. ¿Y por quién va a ser profanado, Luker? Por el anticristo. Es lo que estamos hablando. Ahora, el templo de Dios habla de la identidad de este templo. Esto es un asunto muy importante de interpretación. Muchas veces, mis hermanos, a este templo se le da un símbolo, como lo mencionamos anteriormente, se le da un símbolo de la iglesia, pero no, aquí en este caso no. Es cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Es cierto que en el Nuevo Testamento la palabra templo se utiliza mucho. Por ejemplo, el apóstol Pablo describió a la iglesia como un templo. Efesios 2, versículos 19 al 21 dice lo siguiente. Pongan atención. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces vean, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está mencionando a la iglesia como un templo, evidentemente, pero también describe a la iglesia como un
templo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vean lo que dice. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ojo, sin embargo, este templo que estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 no es una representación simbólica de la iglesia. La pregunta del millón sería aquí, ¿por qué debía de ser medida la iglesia? Si esta es la iglesia, ¿por qué debería de ser medida? Pregunta, ¿cuál es el significado entonces de los atrios y del altar? Y si la iglesia misma es el templo, viene la pregunta interesante, ¿quiénes son los que adoran ahí? ¿Quiénes son los que adoran? Entonces, vean mis hermanos, aquí existen muchos detalles específicos para utilizar una imagen generalizada de la iglesia como templo de Dios. Pero parece más bien que este templo debe estar en la tierra para el cumplimiento de lo que Daniel, de lo que Jesús y Pablo dijeron de la abominación desoladora. Por ejemplo, el profeta Daniel dijo que este personaje, ¿verdad? Hablando del anticristo, que este personaje rompería su pacto con los judíos y pondría fin a los sacrificios y a las ofrendas. Entonces, ahí está hablando de esa abominación desoladora. Es decir, que el anticristo contaminará el templo al poner algo abominable ahí en el templo. Daniel 9:27 y Daniel capítulo 11 versículo 31 y también Daniel capítulo 12 versículo 11. Ahí lo menciona bastante. Jesús también nos dijo, mis hermanos, y nos advirtió de una abominación que estaría en el lugar santo, el cual sería la señal que la temporada de la ira de Dios está sobre la tierra. ¿Dónde vemos eso? En Mateo capítulo 24 versículos del 15 al 16 y también Mateo 24, 21. El apóstol Pablo también dijo que el anticristo se sentaría en el templo como Dios. ¿Dónde, Luker? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 4. Amén. Ahora, sigamos avanzando. Observemos bien acá. Aquí hay un concepto que a veces es erróneo. Sobre la abominación desoladora. Porque por lo general es espiritualizado o alegorizado. Explicándolo, algunos lo agarran y lo explican como una adoración idolátrica establecida en el corazón del pueblo de Dios. Considerándolo como su templo. Otra vez. Recordemos que cuando nosotros hacemos uso de la escritura de esta manera, ¿cuál manera? De alegorizar o espiritualizar, nosotros estamos alegorizando. Y eso es incorrecto, porque no debe de ser de esta forma. Reitero, estudien hermenéutica para que se den cuenta de qué es la espiritualización o la alegorización. Pregunto, ¿pero en qué caso el pueblo de Dios puede ser llamado su templo si ellos adoran al anticristo, un emisario de Satanás? Ciertamente, mis hermanos, que esta no es la más simple y sencilla interpretación. La explicación más simple, más sencilla de todos estos pasajes es ver el templo como un templo judío real en Jerusalén, ubicado en Jerusalén, y entenderlo de esa manera. Un templo que está aún por construirse y que va a llegar su momento, y esa es una de las profecías que se deben de cumplir en el surgimiento del anticristo. Amén. Entonces, el hecho, mis hermanos, aquí de todo eso que estamos hablando, el hecho es que el día de hoy hay judíos que están muy interesados en reconstruir este templo y continuar con los sacrificios. Y estos judíos están haciendo todos los preparativos para hacer eso exactamente. Se dice, mis hermanos, que el día de hoy se puede visitar, de hecho, esto ustedes lo pueden buscar, esto que yo voy a dar, ustedes lo pueden buscar, ustedes pueden visitar el Instituto del Templo Judío
o sea, eso está en el barrio judío de la vieja ciudad en Jerusalén. Aquí se los voy a compartir. El instituto, aquí se los comparto, para que ustedes tengan información y ustedes puedan ir a buscarlo. El instituto judío del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo esto, hay un grupo de judíos, ¿verdad?, que están absolutamente dedicados en reconstruir el templo. Y estos intentan educar al pueblo, levantar una conciencia para un nuevo templo. Es decir, ellos están intentando replicar todo lo que ellos puedan para un nuevo templo. Incluso, no solo el templo, sino las ollas, los sartenes utilizados para los sacrificios. Es decir, en todo eso, esta gente, ellos están trabajando para poder hacer esto que sea una realidad. Y recordemos esto, los judíos, no los israelitas. Es decir, recordemos algo, todos son israelitas, pero no todos son judíos. Reitero, los judíos, no los israelitas. No todos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. El judío, por aquello que alguien pregunte, el judío es el que practica la religión del judaísmo, tal como la ley lo enseña en el Antiguo Testamento. Ahora, Israel, mis hermanos, Israel es de nuevo una nación y los judíos se esfuerzan en reconstruir el templo. El principal grupo judío liderado en el cargo para reconstruir el templo es una organización que se llama Fieles del Monte del Templo. Aquí se los voy a compartir igual. Aquí se los comparto. Así se llama. Este grupo de judíos liderado, ¿verdad?, en el cargo para reconstruir el templo, es una organización, lo repito, llamada Fieles del Monte del Templo, quienes dicen que ellos continuarán con sus esfuerzos para restablecer el templo judío en el monte. Y oigan, voy a leer lo que dijo uno de estos líderes de esto de Fieles del Monte del Templo. Oiga lo que dijo uno de sus líderes y se los voy a compartir. Dice este hombre, uno de los líderes: continuaremos nuestra lucha hasta que la bandera israelí esté ondeando sobre el domo de la roca. Aquí se los comparto. Esto fue lo que dijo uno de estos líderes, ¿verdad?, de los Fieles del Monte del Templo. Se dice también, mis hermanos, que hay estudiantes en Israel que son entrenados exclusivamente en el sacerdocio, aprendiendo cómo hacer sacrificios de animales en el templo reconstruido. O sea, cuando ya lleguen a hacerlo, ¿verdad?, cuando eso llegue a suceder. Es importante, mis hermanos, entender que la mayoría de los judíos religiosos o seculares, muchos de ellos no les interesa para nada la reconstrucción del templo. Es decir, una gran parte de los habitantes de Israel no tienen el deseo de que se reconstruya el templo. Y ojo con este dato, porque si se construyera, los sacrificios el día de hoy serían muy difíciles. En estos días sería complicado. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué sería complicado? Imaginemos ofrecer sacrificios de animales con tantos activistas que existen el día de hoy que defienden los derechos de los animales. Que broncón se echarían encima. Pero aún así, mis hermanos, hay un grupo pequeño, fuerte y muy dedicado que viven para haber reconstruido el templo, un templo que cumplirá la profecía, básicamente. Los cristianos, mis hermanos, al saber que cuando empiecen a reconstruir, si es que lo llegamos a saber, que llegan a reconstruir el templo, los cristianos nos debemos de sentir emocionados cuando vean los esfuerzos para reconstruir el templo. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, debemos de entender
que el impulso básico detrás de la construcción del templo no es para nada Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. El deseo, por ejemplo, de los judíos de tener un lugar para sacrificar por el pecado, los cristianos, o sea, nosotros los cristianos, creemos que todo el sacrificio por el pecado, todo el sacrificio por el pecado fue terminado y culminado en la cruz del Calvario, y que otro sacrificio por el pecado es una ofensa directa a Dios. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué digo eso? Porque otras ofrendas por el pecado niega la obra terminada de Jesús en la cruz. Pero los judíos están cegados, ¿verdad? Y no reconocen a Jesús como su Mesías. Pero va a llegar, mis hermanos, un momento en que los judíos lleguen a creer en Jesús como su Mesías, porque dice que cuando el anticristo, dice la palabra, que cuando el anticristo profane el templo, dice que los ojos de los judíos, ¿verdad?, van a ser abiertos. Y de una manera sobrenatural y milagrosa, ellos van a entender que su verdadero Mesías no es el anticristo, sino que era Cristo, que ya había venido y había muerto en la cruz y resucitado. Los judíos, por ejemplo, los judíos ortodoxos consideran que el Mesías reconstruirá el templo, según los judíos ortodoxos. Sin embargo, mis hermanos, el hombre que puede inicialmente presentarse como su Mesías va a ser básicamente el anticristo. Un hombre que va a venir a decir, como dice Juan 5:43, él va a venir diciendo como Jesús dijo. Él va a venir seguro tomando esas palabras de la Biblia diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. O sea, ¿a quién? ¿A quién? Al anticristo, dice Rose, exactamente. Y fue Jesús, mis hermanos, quien dijo esas palabras: a mí no me reciben, pero a otro que va a venir en mi nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Y quién es ese otro? Otra vez, el anticristo, correcto. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2. Sigamos. Ya tenemos una idea, ¿verdad?, sobre el templo. Yo espero que ustedes también ya la tengan clara. Dice versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, dice la palabra. Es decir, se le manda al apóstol Juan que no lo midiera, que no midiera el patio que estaba afuera. Anteriormente, les recuerdo, dijimos que el medir el templo, en este caso, habla de que Dios es el dueño de ese templo, porque representa de alguna manera la presencia de Dios, representa la presencia de Dios. Recordemos también que en el pasado Dios estaba en el tabernáculo, después en el templo, etcétera, etcétera. Pero aquí se le dice a Juan que no mida el patio. Aquí viene y se nos hace un signo de pregunta en la cabeza. ¿Por qué, Luker? Dice, y la respuesta está ahí mismo. ¿Por qué dice que no lo mida? Porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los gentiles. Cuando hablamos de gentiles estamos hablando de gente que no es judía, ¿verdad? Que no son judíos. Y ellos, que son de otras etnias, por así decirlo, de otras naciones, pues. Dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Me detengo. Ojo, vamos por partes. El patio que está fuera del templo. Vamos a ver eso. Se refiere, mis hermanos, cuando habla del patio, el patio que está fuera del templo, se refiere al patio exterior situado fuera del santuario, aunque está ubicado dentro del templo mismo. Según el teólogo, ojo, el teólogo Swete, así se escribe S-W-E-T-E, Swete, dice él: en el templo de Herodes, el patio interior estaba dividido en 3 espacios. Desde el último de ellos al patio exterior estaba separado por una barrera que no podía ser traspasada por los gentiles, dice este hombre. Entonces, mis hermanos,
El patio interior estaba cerrado a los gentiles, pero no el exterior. El, el interior sí, el exterior era para los gentiles, estaba abierto. El patio fuera del templo, ojo, lo que estamos viendo, el patio fuera del templo no necesita ser medido porque ha sido entregado a los gentiles y quizás esto es debido, mis hermanos, a que los patios de ese templo reconstruido, si ustedes y yo pensamos, pónganse a pensar en esto, el lugar donde se debería de construir el templo, muy probablemente se refiere al lugar donde está hoy en día la mezquita del domo islámico, es decir, el templo del Islam, o sea, los musulmanes. El domo, por ejemplo, el domo islámico de la roca, así es como se le llama, la cual o el cual está sobre el monte del templo. Y este es un punto, mis hermanos, de grandes contiendas entre los judíos y los musulmanes. Ojo con esto. Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, un momento, perdón, para hacer algo acá, para ver, aquí, ok, perdón, estaba haciendo algo. Entonces, repito, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito, ¿verdad? Por Tito, o sea, por los romanos, ellos destruyeron la ciudad completamente. La destruyeron completamente. De tal forma fue la destrucción que los cimientos, mis hermanos, que los cimientos del antiguo templo, dicen los que saben de todo esto, dicen que no pueden ser descubiertos fácilmente. Imagínense cómo fue la destrucción. Pero muchas personas, ¿verdad? Muchos entendidos en los temas han asumido por mucho tiempo que la mezquita del Domo de la Roca, donde está la de los musulmanes, es el lugar donde estaba el antiguo templo, el antiguo templo judío. Bueno, no el templo, sino el patio del templo. No sé si me doy a entender. Muchos investigadores de alguna forma, de alguna manera, evidencian que el templo estaba al norte, donde está el Domo de la Roca hoy en día. Y que si el templo fuera a reconstruirse, el templo judío fuera a reconstruirse en su santuario o en su lugar, ¿verdad? A reconstruirse en su lugar, la mezquita del Domo de la Roca de los musulmanes básicamente estaría en los patios externos de este templo judío. Ahora viene lo interesante. Si este fuera el caso, vea que aquí no estoy aseverándolo, pero si este fuera el caso y la investigación aún no está muy asentada, muy clara, entonces esto explicaría por qué el ángel le dice al apóstol Juan en el versículo 2 que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Podría ser. Entonces, ahora, sigamos. Déjalo afuera. Vamos a ver esta expresión. Literalmente, cuando nosotros encontramos esta frase, déjalo aparte, literalmente significa échalo fuera. Eso significa. Esa fue la orden que el apóstol Juan recibió. El apóstol Juan no debía de medir el patio exterior porque había sido entregado ¿a quién? A los gentiles por Dios. El verbo, aquí se utiliza un verbo interesante que es déjalo. Este verbo significa tirar fuera o lanzar fuera. Esta expresión, mis hermanos, se usa en este contexto con el sentido como de excluir. O sea, ni lo toma en cuenta. Es decir, el patio exterior es excluido, aunque dicho patio formaba parte del área del templo.
La razón, mis hermanos, de la exclusión de este patio dice que porque es porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. El apóstol Juan no solamente, ¿verdad?, recibe orden de excluir el patio, sino que también se le ordena no medirlo. La expresión aquí, mis hermanos, no lo midas, es un mandamiento negativo. Pongan atención, es un mandamiento negativo. El verbo midas o de medir, midas viene del griego metreo, del Strong 3354. Se los comparto. Aquí está en la barra de los comentarios. Metreo. Metreo. Esta palabra significa medir. Pero, alguien dice, qué fácil, lo que significa medir. Sí, pero aquí esta palabra sugiere una prohibición absoluta y se puede traducir como ni pienses en medirlo, Juan. Ni pienses. Así es como, ni pienses en medirlo. Así es como se puede traducir. Amén. Un profesor llamado Robert L. Thomas, él menciona un comentario y menciona lo siguiente. Leo textualmente para ustedes lo que dice este hombre. La conjunción casual ¿por qué? O porque del griego hoti del Strong 3754 revela que el patio exterior ha caído en manos de los gentiles y ellos controlarán y profanarán la ciudad santa durante 42 meses. Ese es el comentario que hace este hombre, Robert L. Thomas. Entonces, después aquí, mis hermanos, habla de la ciudad santa de Jerusalén, que dice que será hollada por un periodo de 42 meses. Vean lo que dice. Pongan atención. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Un momento, mis hermanos. Ok. Y ellos hollarán la ciudad. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, mis hermanos, que por un periodo de 42 meses, ¿y qué significan 42 meses, Luker? 3 años y medio, los gentiles tendrán control del patio exterior de la ciudad santa. Pero la pregunta, ¿quiénes son los gentiles mencionados en este versículo? El sustantivo gentil, para que ustedes lo tengan ahí, el sustantivo gentil debe tomarse en este texto en su significado normal o natural, mejor dicho. Es decir, aquellos que racialmente no son descendientes de Israel y por lo tanto contrastan con el pueblo judío. Los gentiles se opondrán al remanente judío que en los postreros días alzará sus ojos y reconocerá a Jesucristo como el Mesías prometido por Dios. Durante 42 meses, el remanente judío sufrirá la opresión y la persecución de parte de ¿quién? De los gentiles. Esa opresión gentil, mis hermanos, será rota y será eliminada cuando el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, regrese con poder y con gloria. Esto significa, mis hermanos, o es equivalente, ¿verdad?, a 1260 días, que son otra vez 3 años y medio o 42 meses. Ahora, este pisoteo por los gentiles probablemente toma lugar en la última mitad del periodo de los 7 años finales descritos en Daniel capítulo 11, versículos 26 y 27, cuando el anticristo derrame su furia en el pueblo de Israel, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 17, que posteriormente lo veremos, y que también está descrito en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 28. Hay un erudito, mis hermanos, hay un erudito griego
llamado A.T. Robertson. A.T. Robertson. Y este hombre, este erudito griego, él dice que hollarán significa pisotear con desprecio. Dice este hombre, no es un patas vueltas, es un erudito griego. Dice que hollarán, la palabra hollarán significa pisotear con desprecio. Básicamente, mis hermanos, así va a ser con el templo y con la ciudad de Jerusalén. Y reitero, son cosas que están, ¿por qué? Por suceder. Todavía no han sucedido. Y cuando esto suceda, ustedes y yo, primeramente Dios, no vamos a estar aquí, vamos a estar allá como los 24 ancianos, ¿verdad? Adorando, exaltando al Señor. Amén. Avancemos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 6. Los dos testigos. Los dos testigos. Ya vimos el templo, ahora vamos a ver a los dos testigos. Apocalipsis 11, versículo 11, capítulo 11, versículo del 3 al 6. Vamos a ver el ministerio de los dos testigos. Espero que me dé tiempo por lo menos de avanzar con varias cositas que vamos a ver aquí. Entonces dice, versículo 3 al 6 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Ya sabemos que 1260 días se traducen por 3 años y medio o 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos. Pongan atención. Son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo. Ojo, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Vamos a ir desarrollando esto. Mis dos testigos. Vamos a iniciar por ahí. La pregunta del millón de dólares. ¿Quiénes son estos dos personajes? Bueno, esto introduce a dos de los personajes más interesantes del libro del Apocalipsis. ¿A quiénes? A los dos testigos. Y también el carácter de su ministerio dice que es profético. ¿Por qué? Porque dice que profetizan mis dos testigos, dice la palabra. Esto quiere decir, mis hermanos, que ellos, o sea, los dos testigos, ellos predican y ellos demuestran el arrepentimiento vestidos de cilicio. Y ellos tienen un ministerio efectivo. Dice, y daré. Ojo, y daré. Los dos testigos, mis hermanos, ministraban en verdad y con poder. El poder de hecho, ¿verdad? El poder de hecho que ellos están mostrando son capaces de atestiguar por 1260 días el templo del gobierno, en el tiempo del gobierno del anticristo, verdad, de que se va a atestiguar esto que ellos están haciendo en el tiempo del gobierno del anticristo, y que a pesar del antagonismo del mundo que va a estar en contra de estos dos testigos. Por ejemplo, el texto original dice, si nosotros lo vemos en el texto original, el griego dice, y daré a los dos, ojo, pongan atención, y daré a los dos testigos míos, dice el original, los. Quiero que presten atención al original que dice, y daré a los. El texto, mis hermanos, se refiere a dos testigos concretos, como lo demuestra la aparición del artículo determinado los. Por eso hice énfasis en ese artículo, los. El artículo determinado los delante del sustantivo testigos. Pongan atención. Los dos testigos aquí son mostrados, dice la palabra, como los dos olivos y los dos candeleros. Pregunta, ¿qué representa esto entonces, Luker?
los dos testigos, mis hermanos, básicamente, tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, como se muestra en los olivos de Zacarías, del profeta Zacarías, y las imágenes de las lámparas de aceite que tiene que ver con el Espíritu Santo. El profeta Zacarías, por ejemplo, él contempló en visión un candelabro de oro. ¿Dónde, Luker? Zacarías capítulo 4, versículo 2. Encima del candelabro, dice la palabra, había un depósito que alimentaba de aceite a través de 7 tubos a las 7 lámparas. Zacarías, además, mis hermanos, además vio 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Está en el capítulo 4, versículo 3 de Zacarías. Estos olivos, mis hermanos, tienen la virtud de echar aceite, aceite como oro, por medio de 2 tubos de oro. Ahora, pongan atención, el aceite, mis hermanos, sin duda, alimenta las lámparas para que den luz las lámparas, evidentemente. Ahora, por ejemplo, el pasaje de Zacarías tuvo su primera aplicación a 2 hombres en los días de Zacarías, que fueron Josué y Zorobabel, 2 testigos que fueron levantados para ser candeleros o testigos para Dios. Y se les dio a estos 2 personajes, se les dio el poder como un símbolo por el aceite de olivo, lo que representa el poder del Espíritu Santo. Ahora, de esta misma manera, los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11 van a ejecutar con este poder del Espíritu Santo su cargo profético en medio de la gran tribulación. Es aquí, mis hermanos, donde ustedes y yo podemos llegar a pensar, por ejemplo, o que alguien venga y me pregunte y me diga, Luker, un ejemplo, Luker, ¿existen apóstoles hoy como lo había en los tiempos de Jesús? Iguales no, como por ahí, que ahora se autodenominan, ¿verdad? Estas iglesias proféticas y todo esto, ahora aparecen los autodenominados apóstoles y pastores. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. De verdad, tengan mucho cuidado. En ese tiempo, mis hermanos, recordemos algo, los apóstoles, para que alguien fuera apóstol, requería de ese poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea de inicio de la iglesia que Jesús estaba comenzando. Pero sí existe ese don ministerial, pero ya no tiene las mismas cualidades o poderes con los que se movieron los primeros apóstoles, en la manera en que se movieron, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, porque se requería, mis hermanos. ¿Por qué habían en ese entonces? Porque se requería, porque era el inicio de la iglesia, en ese entonces, en ese momento. Ahora, Dios da una capacidad, por ejemplo, hoy se conoce, por ejemplo, que un apóstol no es el que se autonombra o el que dice yo soy apóstol. Es más, hay gente que es apóstol y ni siquiera lo mencionan. ¿Y por qué no lo mencionan? Porque tienen la característica que Dios les da para fundar iglesias. Eso es diferente. Si ustedes me preguntan a mí personalmente, yo considero apóstoles más que nada casi que a los misioneros. Algo muy personal mío que yo considero así. Pero bueno, entonces, estos 2 testigos, hablando del Apocalipsis, ¿verdad?, van a ejecutar con poder un cargo profético. Ahora, imaginémonos, ¿qué clase de poder profético se va a requerir en este tiempo de la gran tribulación con el levantamiento del anticristo y con todo lo que vaya a hacer el anticristo? Con más razón tienen que venir con un poder profético y llenos del Espíritu Santo. Ahora, en la ilustración de Zacarías, del profeta Zacarías, las lámparas de aceite son llenas directamente de los olivos, las cuales bombean aceite hacia las lámparas.
Y esta, mis hermanos, es una imagen, pongan atención, es una imagen de una provisión continua, una provisión abundante del Espíritu Santo sobre estos dos testigos levantados por Dios. Ahora, hay que considerar algo, nosotros también somos testigos, por aquello, ¿verdad? Que si usted no lo sabe, usted también es testigo. No somos los testigos de Jehová que andan tocando puertas y no. Ustedes y yo deberíamos de ser como verdaderos testigos, testigos del Señor. Y nuestro encuentro personal con Jesús nos debe llevar a ustedes y a mí, nos debe llevar a haber recibido el poder del Espíritu Santo para poder testificar, como lo dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, hablando de esto que estábamos diciendo, entonces sí se necesita un poder capacitador para poder cumplir la tarea en ese sentido, para predicar el evangelio y poder compartirlo. Pero en este libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo toma prestada todas las elegancias y flores en la historia del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace? Y prepara la historia de lo nuevo en las edades por venir. Es decir, que se va a manifestar de una manera muy distinta. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo cuando se dé el derramamiento, cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia? Ya no va a estar, quiero que entiendan algo, el Espíritu Santo no es que se va, no es que no está, pero ya no va a estar en operación con todos, como lo está hoy, ¿verdad? Con todos y cada uno de nosotros, que está hoy presente con nosotros, en nosotros. Pero va a haber, en ese periodo de la gran tribulación, van a haber eventos especiales como los que habían en el Antiguo Testamento, porque recordemos que en el Antiguo Testamento también habían eventos especiales donde el Espíritu Santo, por ejemplo, fue derramado en un momento sobre el rey Saúl y también sobre otros personajes, pero eran eventos. El Espíritu Santo aún no había venido para morar en los creyentes. Eran eventos, ¿verdad? No en todo el mundo. Eran en eventos y en ciertas personas y en ciertos momentos. Y en Apocalipsis va a ser sobre los dos testigos para poder cumplir la tarea que se les está encomendando a estos dos testigos. Amén. Bueno, me quedan unos minutos. Vamos a seguir con el texto que leímos interpretándolo. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, ¿a quién? A los dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Los dos profetas de Dios, esos dos testigos, serán investidos de poderes sobrenaturales. La frase que nosotros encontramos aquí, que dice, perdón para ver algo. La frase que encontramos aquí que dice, si alguno quiere dañarlos, esta frase expresa una condición que asume la realidad de lo que se manifiesta. Es decir, el significado de la frase es que habrá algunas personas que intentarán hacerle daño mientras no hayan ellos terminado el ministerio que le fue encomendado, ¿verdad?, por Dios. Los dos testigos tienen una protección especial de Dios similar o parecida a la del profeta Elías, ¿verdad? Que la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, y en el primer libro de Reyes, capítulo 18. O al revés, así como lo quieran ver. ¿Qué fue lo que hizo Elías, verdad? Para hacer una pregunta. No sé si ustedes recuerdan qué fue lo que hizo. Con él, con el sacrificio, ¿verdad? Que hizo Elías, ¿verdad? Y que cayó fuego del cielo, porque Elías obedeció a Dios y también Elías hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y eso no fue porque a Elías se le ocurrió y dijo, no, yo voy a echarle agua a esto y a encender una fogata. No fue porque a Elías se le ocurrió. Lean ustedes el capítulo 18, ¿verdad? Y
del primer libro de Reyes, y ustedes se van a dar cuenta lo que él hizo, lo que Elías hizo, porque a la hora de orar para que descendiera fuego del cielo, Elías dice claramente que ha hecho lo que Dios le ha dicho que hiciera, pero salió fuego y es algo similar, por dar un ejemplo, lo que estamos hablando de los dos testigos, y es algo similar a Elías. Es decir, estos dos testigos van a tener poder no solo para hacer descender fuego, sino para cerrar también el cielo. También van a tener poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, justamente como lo hizo Moisés, ¿verdad? Pero ya no van a traer una vara como lo tenía Moisés, no, ya no van a tener eso. Que representaba, la vara representaba esa autoridad que Dios le había dado a Moisés. Ok, avancemos. Versículo 6, Apocalipsis 11. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, estos dos testigos van a tener poder para herir la tierra con toda plaga. Sigue diciendo, y para herir la tierra con toda plaga, ojo, no una vez, sino cuantas veces quieran. Yo no sé, repito, ¿a quién les hace recordar a ustedes cuando dice todo esto, las plagas y todo eso? ¿A quién se les recuerda? A Moisés. Nos trae a memoria a Moisés. Y definitivamente nos hace recordar a Moisés. Los dos testigos, mis hermanos, tienen el poder para traer plagas, sequías, similar al poder que tuvo tanto Moisés como el poder que tuvo Elías. Por ejemplo, si la primera parte del ministerio, los dos testigos, recuerda los tiempos de Elías y la segunda parte a la memoria, al ministerio de Moisés, pues eso es lo que nos recuerda, básicamente a ellos dos. Pongan atención, en la antigua gramática griega se dice que los sustantivos utilizados para hablar de los dos testigos en este pasaje están en género masculino. Pongan atención. En género masculino. ¿Qué quiere decir esto, Luker? Esto quiere decir que los dos testigos definitivamente son dos hombres varones, ¿verdad? Varones. No, que eran mujeres y se cambiaron. No, varones. Amén. Apocalipsis, para ir terminando. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10. Ahorita vamos a ver si tenemos, o mejor dicho, creo que en la próxima vamos a ver la identidad, a ver si la tenemos, la identidad de estos dos testigos. Pero primero tenemos que llevar este orden que estamos llevando para que vayamos en orden. Apocalipsis 11 del 7 al 10, aquí vamos a ver la muerte de los dos testigos. Aquí se nos va a hablar de la muerte de estos dos personajes. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ojo, la expresión, cuando nosotros vemos la expresión, creo que si me da un tiempito para terminar, la expresión que dice, cuando hayan acabado, esta frase denota un tiempo futuro determinado. Los dos testigos completarán la tarea que les fue asignada soberanamente por Dios, hasta que no lleven su testimonio al destino establecido por Dios. Los dos testigos básicamente son inmortales y nadie les puede hacer ningún daño hasta que no terminen su testimonio. Después de que ellos hayan acabado su testimonio, dice la palabra, la bestia que sube del abismo dice que hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué? Y los matará. Aquí, esta es la primera vez que el apóstol Juan menciona la bestia. Sin duda alguna, mis hermanos, es una referencia al anticristo de los postreros
días. Pongan atención, aquí el vocablo es sumamente apropiado para describir a este personaje, al anticristo. Vean la observación que hace un hombre llamado, un profesor, mejor dicho, un profesor llamado Thomas. Vean la observación que él hace hablando de esto. Dice, Terión del Strong 2342, él está hablando, dice, es un término que designa a un animal de presa, uno que posee un apetito voraz, un carnívoro semejante a un león o a una pantera. Describe a un ser sutil de violencia irracional que actúa según su propia cruel naturaleza. Dice este hombre en este comentario, llamado un profesor llamado Thomas. Los dos testigos, mis hermanos, son asesinados por la bestia que sube del abismo. ¿A quién se refiere otra vez? ¿Quién es esa bestia que surge del abismo? Más probablemente es el mismo Satanás. Los dos testigos, mis hermanos, cumplen por completo su testimonio, pero cuando ya haya acabado su testimonio, ¿verdad? Esto nos habla de que todo tiene un tiempo, pero antes de ese tiempo, Dios no va a permitir absolutamente nada. Así es básicamente con nosotros. Somos testigos del Señor y mientras nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo y vamos a ser testigos y el Señor nos va a proteger mientras Él tenga ese tiempo con nosotros, para nosotros, ¿verdad? Amén. Satanás básicamente no puede hacer nada, pero cuando haya acabado nuestro testimonio, es decir, y el Señor nos llama a su presencia, a ustedes y a mí, y no se nos va a quitar de la tierra hasta que hayamos acabado nuestro testimonio. Claro, no estoy diciendo que es que somos inmortales, no. Solo Dios sabe, pero tenemos una protección de Dios hasta que acabemos el testimonio o el trabajo que ustedes y yo tenemos que hacer. El diablo, mis hermanos, no tiene poder sobre nuestras vidas porque somos testigos del Señor y Él nos protegerá hasta que acabe nuestro testimonio. Y son los principios que nosotros podemos aprender de todo esto. ¿Qué es lo que va a hacer con los dos testigos? ¿Qué es lo que va a suceder con los dos testigos? Dios los va a proteger de tal manera hasta que acaben o acabe su tiempo de testificar. Amén. El pasaje, como dije, ilustra, y aquí termino, el pasaje ilustra las diferencias entre ser un testigo y dar testimonio, que son dos cosas muy diferentes. El testigo no es algo que hacemos, o sea, el ser testigo no es algo que hacemos, es algo que somos. Y el dar testimonio es lo que hace un testigo. Amén. Terminamos aquí, mis hermanos, quedamos en el versículo 8. La siguiente semana, Dios primero, les recuerdo, vamos a ver unas cosas muy interesantes con respecto a la gramática y vamos a aprender mucho sobre eso y les recomiendo que ustedes tengan a dónde anotar, pueden volver a ver esto para que aprendan bien de lo que vamos a hablar por unas cosas más técnicas que vamos a ver, pero les va a gustar, les va a gustar. Los invito a que vengan la otra semana, ¿verdad? Obviamente. Entonces, que no se lo pierdan. Les agradezco, ¿verdad? Por su tiempo, por el espacio ahí. Los bendecimos mucho. Que pasen unas muy buenas noches y vamos a orar para despedirnos. Bueno, Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Y lo que hemos aprendido, Señor, nos ha abierto completamente un panorama enorme, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres quien nos muestra las cosas venideras. Tú nos muestras lo que va a suceder y nos adviertes para que estemos siempre apercibidos, listos y preparados. En el nombre de Jesús. Y no solamente que nosotros estemos listos y preparados, sino de poder predicar para que otras personas puedan venir también. Venir, Señor, a tus pies, Señor, a la salvación. Gracias, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos que vean esto, ellos también se animen, Señor, a predicar, a enseñar la sana doctrina, la sana palabra, a predicar el evangelio, para que sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, cercanos, puedan, Señor, venir y conocerte, Señor, ser salvos en el nombre de Jesús, porque lo que viene, Señor, va a ser sumamente complicado. En el nombre de Jesús, y necesitamos estar firmes, alertas, atentos, Señor,
siempre obedeciéndote, Señor, y llevando tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor, ahí en sus casas. Guárdalos, bendícelos, Señor. Llévalos con bien donde quiera que sea, Señor, y de verdad, guárdalos y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que pasen muy buenas noches. Les bendecimos enormemente. Les recuerdo, por favor, 30 días después Facebook está eliminando los videos. Pueden ir al canal de, aquí se los voy a compartir, se llama así, canal de Luis Luker. Ahí están los videos, ¿verdad? De todo el estudio bíblico del Apocalipsis, por si usted desea ir a verlo. Porque aquí Facebook borra esto a los 30 días y pues se borran los videos, entonces ya no van a poder verlos, pero pueden ir aquí, ahí se los estoy compartiendo, así se llama el canal. La congregación tiene su propio canal, todavía no se han subido videos ahí, hay unos cuantos, pero posteriormente, lo he mencionado ya varias veces, se irán migrando videos para allá, pero ahí está, pueden ir a verlo ahí. Y ahí hay otros cursos y temas que ustedes pueden ir a estudiar y prepararse. Como mencioné aquí en este estudio hoy, yo mencioné varias cosas importantes. Entre esas, ustedes pueden ir también a estudiar el curso de Hermenéutica 1 y 2, que ya está en el canal. Posteriormente viene Hermenéutica 3, ¿verdad? Más avanzado. Ahí van, pero vayan en orden. Y hay otros cursos más que también vamos a ir actualizando poco a poco para que sean en video. Mis hermanos, los bendecimos enormemente. Un abrazo. Chaito. Les amamos un montón. Bendiciones.